Doctor atractivo. Desde muy joven, siempre tenía la idea de ayudar a las personas, por lo que en cuanto tuve la oportunidad para desenvolverme académicamente en la rama de enfermería, simplemente no desaproveché esa oportunidad. Desde siempre me había gustado el ayudar a todas las personas, y ahora tenía la oportunidad de hacerlo de una manera que en verdad tuviera peso para la vida. Todos mis años como enfermera fueron demasiado buenos. Llegué a aprender cosas interesantes y bastante nuevas, aunque también llegué a tener pérdidas que fueron dolorosas y que hoy en día me siguen afectando un poco. Actualmente soy una mujer jubilada y esta carrera la empecé cuando tenía 18 o 19 años. Aunque existe un pasaje de mi vida en donde las cosas dieron un giro bastante diferente. Verás, tuve la oportunidad de trabajar en un hospital de Guadalajara. Este no era un hospital muy grande, pero me permitió aprender desde abajo. Y es aquí donde me tocó conocer a un doctor bastante único. Lo digo de esta manera, ya que este tipo era bastante joven dentro de todos los médicos que había en las instalaciones. Desde que lo podías ver a simple vista, este sujeto resaltaba principalmente por su atractivo. Era un hombre bastante alto y, al menos para mi gusto, era bastante guapo. Este doctor ayudó a muchas personas, pero su manera de trabajar era muy distinta a la de los demás, ya que, a pesar de ser joven, era un hombre bastante frío. A los pacientes no los atendía siempre con la mejor cara, y si éste tenía que darles una noticia negativa o bastante complicada de asimilar, lo hacía de golpe, sin nada de tacto, siendo firme y directo para decir que estas personas enfrentaban una enfermedad fuerte o que tal vez ya no había nada que hacer para poder recuperar sus vidas. Estas actitudes me parecían bastante arrogantes y egocentristas de su parte, pero al final del día tampoco les mentía. De alguna manera era sincero y les explicaba bien la situación que enfrentaban. Pero había algo más que siempre, y desde que lo conocí, siempre me dejó perturbada, tanto a mí como a otras compañeras y compañeros, puesto que este doctor nos comentaba que tal paciente no pasaría de una noche. Algunas veces mencionaba que alguna paciente o paciente varón ya lo estaban esperando en el otro mundo. El escuchar estas palabras se nos hacía bastante extraño. No es muy común que algún miembro de la salud, y menos un doctor profesional, lo diga de esta manera. Esto era obvio que no se lo decía a los pacientes. Él simplemente comentaba esta parte fuera de las habitaciones, en donde solo el personal médico teníamos la oportunidad de escuchar esas palabras. Hasta que en una ocasión tuvimos una pequeña reunión dentro del hospital, en donde se celebraba el cumpleaños de una doctora que se iba a jubilar. Ahí fue donde tuve la primera oportunidad de platicar bien con este hombre. A pesar de que su actitud con respecto a los pacientes no me gustaba demasiado, sí tenía algo de curiosidad de saber más de esta persona. Además, como te recuerdo, al menos para mí me parecía bastante atractivo. El hombre me comentó que él tenía una pequeña habilidad para poder observar y contemplar cuáles personas no durarían mucho en este mundo. Me explicó que desde que él era pequeño, tuvo un pequeño encuentro con una situación paranormal.
en donde se vio afectado porque tuvo un encuentro con una bruja. Así me lo dijo literalmente. A pesar de ser los años 80, no era como que este tema no se hablara mucho. Simplemente las abuelas o adultos mayores tenían la facultad o la capacidad para expresar cierta preocupación ante este tema. Pero también muchas de esas personas lo hacían a forma de broma o en una plática seria, dependiendo de su nivel de cultura. Y me sorprendió bastante que este doctor me hablara sobre este tema, así como si nada. Me comentó que cuando él era pequeño, una bruja quiso llevárselo, y en el intento por rescatarlo, su padre tuvo que enfrentarse a ella, mientras su madre apoyaba con unos rezos y algunas oraciones para que esa cosa se fuera de su casa. Este doctor dice que no recuerda nada bien de ese hecho. Al menos ese día para él no existe en sus memorias. Pero a partir de ese momento, empezó a tener ciertas habilidades que le permitían observar qué personas estaban pendiendo o colgando de un hilo. Por lo que cuando él se acercaba a cierto paciente, podía notar cómo una sombra de color oscuro se rodeaba detrás de ellos. Y él mencionaba que si veía que esta sombra se continuaba haciendo más grande, lo más probable era que esta persona perdiera la vida. Para ser sincera, en esos momentos cuando este hombre me comentaba todo esto, yo me quedé con la boca abierta. Para empezar, no me imaginé que este sujeto fuera tan abierto conmigo. Anteriormente a ese día, no habíamos conversado demasiado, más que lo necesario con respecto al trabajo. Y se me hizo extraño que decidiera a contarme tanto cosas de su pasado como lo que él podía apreciar a través de los pacientes. También me explicó que muchas veces la sombra negra que llega a ver a veces es muy pequeña. Y ahí es cuando él piensa que posiblemente pueden salvarse. No me supo decir más detalles sobre esa sombra, porque sí le pregunté. Me llamaba la atención si es que esta cosa tomaba una cierta figura en especial, pero no, el hombre solo dijo que era una sombra que se iba haciendo cada vez más grande, pegada detrás del cuerpo del paciente. Él me explicó que siente y piensa que se trata de la muerte, solo que a raíz de su encuentro con esa bruja, este hombre comenzó a poder verla. Dice que no solo la ve en los pacientes, también la ha llegado a encontrar en otras personas que conviven con él, tanto en desconocidos que se encuentra por la calle. Esa reunión no duró mucho tiempo, fue algo como de 2-3 horas, en donde nada más tuvimos la oportunidad de comer algo y de platicar unos minutos entre compañeros y colegas. Y esta información jamás la comenté con nadie. Sabía que algunos de mis compañeros podían hacer un chisme o generarme un problema dentro del hospital. Así que decidí guardármelo nada más para mí. Pero lo más interesante de toda esa conversación con este doctor fue que en los próximos años que él trabajó en el hospital, en verdad, sí se cumplía todo lo que el hombre decía. A cada persona que diagnosticaba de esta manera, ellos o ellas sí terminaban perdiendo la vida. Y algunos más se encontraban en una situación más compleja, en donde poco a poco sus vidas se continuaban deteriorando, y algunas más sí se podían salvar. Como te recuerdo, esto nada más lo comentaba entre el personal médico, añadiendo que por mala suerte o que por desgracia, X o Y persona
terminaría perdiendo su vida. Muchos, y muchas más, creíamos que este hombre simplemente era una persona grosera, sin nada de tacto y con muy pocos sentimientos. Por lo que el diagnosticar o decirle esto a un paciente mucho tiempo antes de hacerle un análisis o de verificar si en realidad había forma de tratar su enfermedad, su accidente o su problema, honestamente se me hacía bastante patético e ignorante de su parte. Pero desde aquella reunión me di la oportunidad de entender un poco más a este doctor, ya que finalmente siempre le atinó a todas sus predicciones, llevándome a creer y también a pensar que tal vez en el sector de la salud no solamente jugamos nosotros, sino que también hay alguna especie de entidad o entidades que muchas veces llegan a ser buenas o que llegan a ser malas. Al final del día, todos vamos para allá, y sin saber cuál sea nuestro destino o cómo es que nos vayamos a despedir de este mundo, creo y considero que este hombre sí tenía la habilidad de poder resentir cómo es que se darían las cosas para cada persona. Al menos, eso es lo que yo considero, puesto que este compañero solo trabajó ahí durante 7 años. Y en cada momento que se presentó una situación similar, el tipo nunca falló. Y eso es lo que en verdad me deja intrigada y también asustada, porque llegué a conocerle pacientes que sí parecían que se iban a recuperar, pero simplemente no pasaba eso. Esta es mi experiencia, y a pesar de que no mantengo contacto con este doctor, sí lo recuerdo con algo de cariño y también con algo de miedo. Buenas noches, comunidad. ¿Qué les parece el primer relato que han escuchado esta noche? Sin duda, creo que es una historia bastante interesante que puede llegar a ponernos a todos al escucharla con detalle. Pero a continuación, seremos partícipes de este inicio del especial, en donde nos acompañará nuestro querido amigo Armando Morales, creador digital del maravilloso canal Obsesionado con el Terror. Por favor, disfruten la siguiente historia que nos ha compartido nuestro querido e entrañable amigo Armando Morales. En una ciudad recóndita, en un lugar oculto, residían 2 hermanos, Juan y Carlos, 2 jovencitos. Ellos habitaban en una casa antigua en las afueras de la ciudad. Su familia no tenía muchos bienes, no contaban con acceso a internet, no televisión, etcétera, por lo que hallaban entretenimiento en ciertas actividades simples como pasar largas horas en algo que pudiera ser como una especie de biblioteca, ¿sí?, en las afueras del pueblo, de esta ciudad. Y sumergidos en largas horas leían relatos aterradores, les gustaban mucho el terror. Y estos 2 jóvenes, pues eran amantes del horror a todo pulmón desde su infancia. Ellos sentían cierta atracción por narraciones sobre fantasmas, espíritus, sobresaltos, y cada año esperaban con ansias el Día de los Muertos para asustarse y asustar a la gente, disfrazarse, pedir dulces, qué sé yo. Compartían un interés muy poco común por lo paranormal y lo macabro, y dedicaban largas horas a investigar antiguos cementerios, investigar leyendas, pasar la noche en lugares abandonados, esto cuando no tenían que ir a la escuela. Y debido a esta temprana fascinación, pues ya nada lograba provocarles miedo, el miedo que ansiaban experimentar. Y ese año se enfrentarían a una situación triste porque pues no pasarían
época de muertos, pues junto a su familia, porque sus padres se habían separado. Ya no habría dulces, no estarían ellos para acompañarlos, etcétera. Y toda esta situación pues fue causada por peleas diarias entre sus padres, ¿no? Para mitigar este dolor y la desilusión de no celebrar con sus familias, con sus papás, pues decidieron ese año buscar el máximo terror a cualquier costo y de una manera novedosa. Así que se dispusieron a investigar y su curiosidad los llevó a ir otra vez a esta biblioteca que te digo que era en esta ciudad. Y había una sección de ocultismo que no les permitían ver. Y bueno, se arriman, llegan como cualquier cliente, ¿no? Y entonces pues se dan cuenta que hay un libro con ilustraciones y extraños objetos ahí a un lado de él. Y entonces Carlos se fija en el libro rojo, era un libro rojo que estaba encuadernado con cuero y que destacaba de todos los demás. Y sin poder contener la fascinación, ya toca el hombro de su hermano y le dice: Juan, mira ese libro, vamos a verlo. Y entonces le dice: ¿cómo crees? Está en la sección de libros restringidos, no nos permitirán revisarlo. Nunca nos han dejado, ¿por qué crees que esta vez va a ser diferente? Entonces, esa mañana, le dice que mientras la mamá estaba en la cocina discutiendo con papá, él aprovecha y le toma dinero de la billetera. Y le dice: podemos ofrecérselo al bibliotecario o cuidador, como gustes llamarlo, para que nos preste el libro solo un instante, o lo podemos tomar sin permiso. Y luego le contesta a él: pues está bien, prefiero tomarlo prestado y luego pues reponer el dinero y también reponer el libro. Así pasó. En ese momento escuchan los pasos pesados de Ricardo. Ricardo era el cuidador o bibliotecario. Era un hombre pues muy delgado, tenía un rostro peculiar, fatigado, unas marcadas ojeras, y al oír que venía, se quedaron quietos y de repente les toca el hombro a los dos y les dice: así que quieren este libro, ¿y para qué lo quieren con tanto interés? Y ya los jóvenes pues se asustan, ¿no? Y le explican la razón del por qué querían este libro. Y entonces ya les dice: vengan, siéntense aquí y les daré el libro. Les recomiendo especialmente el capítulo 5, que tiene un hechizo sorprendente para reunir a sus padres nuevamente. Entonces ya le dice: ¿de veras? Juan le dice: sí, de hecho yo he cumplido un deseo. Estudien el libro y me cuentan. Cuando terminen les enseñaré todo acerca de cómo llevar el ritual. Como era un lugar pequeño, pues él se había dado cuenta de la separación de los padres, porque ya ves que siempre se enteran en lugares pequeños de todo lo que pasa en las familias. Y entonces pues Juan le dice con un tono de duda: ¿y si ya has cumplido tu deseo y fue tan grandioso, por qué estás trabajando aquí todavía en la biblioteca? Y entonces Ricardo le contesta: tienes razón, pero aún debo dar mi parte en el ritual para recibir lo que pedí. Y ustedes pues no deben dar nada, ya que son jóvenes. Así que pues llámenme cuando terminen. Y bueno, ellos empiezan a leer el libro en cuestión. El libro era viejo, era con hojas ya muy gastadas, casi por romperse, y fascinados comenzaron a leer, a adentrarse en un universo de hechizos, demonios, maldiciones. Y bueno, a medida que avanzaban en esta lectura, llegaron al capítulo pues recomendado y este sujeto, Ricardo, que les hablaba de qué trataba, les preguntaba de qué trataba el ritual para ver si se lo habían aprendido. Era un ritual oscuro que se practicaba o se llevaba a cabo en el Día de Muertos, y según la descripción el ritual permitía al invocador convocar al demonio Asmodeo. Este demonio se decía que adoptaba la forma de un hombre con cabeza de cabra, que concedía un deseo a quien lo invocara en una hora específica, pero no tenías que mirarlo. También se advertía que las consecuencias de no realizar este ritual correctamente serían catastróficas y que pondrían en peligro sus vidas. Y bueno, al observar la ilustración, pues no les causó temor. Incluso les pareció cómica la figura del ser ahí dibujada en el libro este. Bueno, pensaron que este ser era bastante inofensivo y pues hicieron caso omiso a las advertencias escritas en el libro.
Supongo que estaría escrito en español, no sé. Emocionados ya por la perspectiva de esta experiencia terrorífica, pues al día siguiente se ponen a contarles a sus amigos lo que iban a hacer para que pues dijeran, ay, qué valor tienen, pero estaban muy equivocados. Y bueno, al terminar de leer y examinar el resto de las ilustraciones demoníacas y sangrientas de este libro, llegan con Ricardo. Y entonces él les da en una hoja de papel y les dice, he anotado todo lo que necesitan y los pasos a seguir. Deben buscar lo necesario para realizar pues este ritual, ¿no? Esta noche. Bueno, ya, gracias, pues ya nos vamos. Entonces agarran el papel y les dice él, casi lo olvido, necesitarán unas velas negras, tomen, pues ya, él les da dinero y pues más que el que tenían, pues ya era más, ¿no? Y les dice, deseo que alcancen su deseo. Además, tengo estos amuletos de símbolo de protección para que no haya peligro y salgan ilesos. Recuerden, tienen que hacer al pie de la letra todo. Ya, se despiden y en eso quedaron, ¿no? Los dos estaban extrañados de pues, por qué les daba tantas facilidades, pues no. En fin, se salieron ellos, se fueron de esta biblioteca para seguir estudiando lo que necesitaban con calma y bueno. Este hechizo era pues, sumamente detallado, requería realizarse en una noche de Día de Muertos y se llevaría a cabo en un lugar oscuro, aislado, ya que el ritual pues no debía ser interrumpido. Las velas, qué sé yo, ¿no? Más los amuletos. Este debía iniciarse precisamente a las 11:50 de la noche, pues el portal entre ambos mundos estaría como en su máximo apogeo justo a medianoche, y si no era ejecutado con exactitud, pues no tendría efecto. Bueno, pasan las horas. Para empezar, ellos debían dibujar el símbolo que aparecía en los amuletos que les dio Ricardo, y pues en el centro de todo. Y luego arriba se colocaría una bolsa de tela negra, hecha confeccionada a mano, con cabellos, uñas y sangre, pues para identificarse en ese ritual, ¿no? Y estaban sentados ellos alrededor de, pues esto, ¿no? Debían encender las velas negras, eran 7, y cada una marcada con una gota de sangre de los participantes, es decir, de ellos dos. Y estaban ya colocadas y encendidas en el orden en que habían sido marcadas, dispuestas en sentido horario, en el sentido contrario de las manecillas del reloj, afuera del símbolo principal. Bueno, empiezan a trazar el círculo de sal, mientras se repetían ellos mentalmente el nombre del demonio varias veces. El elemento más crucial de esto sería una campana con los nombres de ambos inscritos en la campana, ¿no? El sonido de la campana se utilizaría para marcar tanto el comienzo como el final de este descabellado ritual. Debían hacer sonar la campana 9 veces, dando vueltas lentamente sentido antihorario y haciendo tintinear la campana en los 4 puntos cardinales para potenciar, por así decirlo, la magia realizada y marcar el inicio de este ritual. Y bueno, además el hechizo mencionaba que los jóvenes deberían de provenir de familias disfuncionales, ¿no? Cosa que se cumplía en este caso. Y según el hechizo, estas características eran esenciales para la invocación. Entonces, pues Juan y Carlos cumplían los requisitos y pues ansiosos y por la emoción y la posibilidad de un deseo cumplido, pues por fin ya estaban terminando de tener todo listo para el ritual de esa noche. Finalmente eran las 11:50. Durante 10 minutos que quedaban para que fuera la medianoche, los hermanos se concentraron intensamente en sus cabezas, pensando en la imagen del demonio para que se materializara ante ellos. La tensión del ambiente pues era palpable, mientras ellos esperaban la respuesta del más allá. Y conforme se aproximaba la medianoche, la atmósfera se empezaba a sentir más densa. Pasa entonces algo extraño. Las paredes del sótano empiezan a vibrar y una niebla oscura y nauseabunda empezó a deslizarse por el suelo. De repente, a las 12, al hacer sonar la campana, por última vez en el último campanazo, Asmodeo se manifestó frente a ellos.
Ellos no podían creerlo, el ritual había surtido efecto y aunque no lo veían, su presencia imponente confirmaba que ya estaba ahí. Y pues el miedo se apodera de los dos hermanos, pero sabían que no debían mirarlo directamente. Se tomaron de las manos prometiéndose ante ellos mismos no romper el círculo, no apagar las velas. Y pues la noche se tornaba sombría y el viento empezó a soplar, se sentía más frío. Y bueno, de repente, ellos, a pesar de que tenían sus ojos cerrados, sombras inquietantes empezaron a pasar entre ellos y ellos las percibían. Y ellos, esas sombras los acechaban, ¿no? El demonio, consciente del temor de estos chicos, manipulaba las mentes con imágenes horribles y distorsionadas de su propia muerte y la de los seres queridos de ellos. Esas visiones se materializaban en sus mentes con rostros desfigurados, cuerpos retorcidos y cuerpos en descomposición. Este demonio pues obviamente conocía sus miedos más profundos y los utilizaba como armas para desestabilizarlos en su cordura. Y bueno, Juan luchaba pues por discernir, ¿no?, entre la realidad y las pesadillas que estaba teniendo. Y entonces el tiempo transcurría y mientras el demonio se burlaba de ellos con un susurro siniestro, les dice: ya estoy aquí. Y a pesar del miedo que tenían, Juan y Carlos se mantuvieron firmes, resistiendo la tentación de mirarlo. Sabían que si lo hacían, si no lo hacían, se cumplía el deseo. Y bueno, comienzan a oír lamentos de niños llenos de dolor, clamando por ayuda, que los ayudaran. Y bueno, el calor aumentaba, el frío se había ido y el calor aumentó, 40 grados subió y de repente todo se detuvo. El sonido de la puerta del sótano golpeándose y abriéndose los dejó pues estremecidos, ¿no? Era la voz de su madre llamándolos. Se escuchaba la madre arriba, en el piso de arriba. Suban, vengan conmigo, tengo una sorpresa, les dijo. Tengo una sorpresa muy especial para ustedes. Pues ellos no lo podían creer, ¿no? Y aunque Carlos estaba a punto de levantarse del lugar y de soltarle la mano a su hermano, recordaron que aún faltaban 20 minutos para que concluyera la hora. Acuérdense que tenía que ser una hora. Y bueno, ignoraron la voz. Y al darse cuenta de que no era la madre, pues ellos pensaron, pues nunca baja la mamá ahí al sótano. Se dijeron entre ellos, porque pues a pesar de que no tenían los ojos abiertos, pues podían hablar, ¿no? Y al confirmar las sospechas, esta voz del demonio comenzó a distorsionarse y empezó a volverse en gritos, maldiciones, risas burlonas, insultos. Y bueno, se volvió a escuchar arriba: chicos, suban, suban, tengo una sorpresa para ustedes. Y la situación empeoró. Las ventanas comenzaron a ser golpeadas desde afuera y parecía que iban a estallar mientras varias risas extrañas y feas resonaban por toda la casa. De repente comenzaron a sentir cómo largas garras se deslizaban por sus espaldas y sus brazos, rasguñando sus ropas y provocando heridas. Ellos podían sentir su sangre correr, y pues esto los desconcertó, ya que se suponía que el círculo que habían hecho los iba a proteger del demonio. Se dieron cuenta que habían llevado a cabo el ritual, pero que no habían investigado más sobre ese demonio, aparte de lo que les dijo pues este bibliotecario, ¿no? Bueno, en este punto pues ya no había marcha atrás, solo quedaba el miedo que se apoderaba de sus mentes, sus cuerpos, pues temiendo que no iban a sobrevivir, ¿no? Los chicos empiezan a llorar petrificados de terror y notan cómo el círculo de sal estaba a punto de desaparecer. Las velas se habían consumido pues casi por completo, faltaban solo 6 minutos y habían seguido las instrucciones al pie de la letra. Por lo menos pues ambos hermanos estaban llorando y gritando de pánico, se abrazaron para resistir lo que quedaba del ritual pues hasta que se completara. Se abrazan fuerte y cierran sus ojos fuertemente para no abrirlos. Perplejos y confundidos, empezaron a temblar temiendo lo peor. Comenzaron a sentir una presencia oscura, extraña sobre ellos, que les acariciaba el pelo. Susurraba y les susurraba en la oreja, les respiraba en la oreja, como si estuviera olfateándolos, como si disfrutara del olor del miedo. Cuando suena la alarma del reloj de pulsera de Carlos,
marcando la hora señalada, pues tocan la campana rápidamente 9 veces, tal como lo indicaba el ritual. Se esperaron unos segundos con los ojos cerrados todavía y exhalaron un alivio, pues al ver que todo había terminado, pensando que todo había terminado, y creyeron haber superado el rito. Se prepararon para abrir el círculo de sal y pues pedir el ansiado deseo, ¿no? Sin embargo, justo en ese momento las velas se extinguieron por completo y todo se sumió en una oscuridad total y absoluta. El demonio suelta una risa tremenda, gritando: «Soy Asmodeo, el engañador, el destructor de hogares». El demonio reclamó el sacrificio de estos dos jóvenes. El miedo vuelve a apoderarse de estos dos jóvenes. Ellos ya tenían los ojos abiertos, mientras que el demonio, con una voz áspera y espantosa, les revela su verdadera intención y les dice: «Hice un pacto con un humano para difundir el ritual y obtener 2 jóvenes de sangre fresca esta noche, y a cambio le otorgaré riquezas y poder hasta su muerte, y entonces ahí lo acompañarán ustedes 2 en el infierno». Los hermanos, horrorizados, se miran uno y otro. Se dan cuenta de la trampa en la que habían caído por causa de este bibliotecario Ricardo. Sintieron como un intenso calor entonces comienza a emanar del suelo, y sin poder evitarlo, fueron envueltos por llamas, y mientras eran destrozados, sus fragmentos de carne, piel, intestinos empezaron a salpicar su habitación, tiñéndola de rojo completamente. Las risas del demonio no cesaban. Mientras la situación avanzaba, la tierra se abrió y arrastró los restos de lo que alguna vez fueron 2 jóvenes inocentes. Al día siguiente, su madre, junto con su papá, quienes ya habían resuelto sus problemas esa misma noche, ellos no estaban, fueron a una encomienda, llegan y los buscan por toda la casa. No los encuentran, pero al llegar al sótano abren la puerta y los toma un calor sofocante, un olor pútrido y una gran humedad, una humedad insoportable. Encienden la luz y cuando llegaron ya al piso, no pudieron evitar sentir náuseas y caer paralizados en el suelo. Los restos de las prendas rasgadas de sus hijos ahora yacían esparcidos por toda la habitación, manchadas completamente con líquido sanguinoliento e irreconocibles. Más que como prendas de vestir, eran como fragmentos de huesos, dientes, no sé, pedazos de carne, entre charcos de sangre. Si bien el deseo de estos jóvenes se había cumplido y sus padres se habían reconciliado y estaban juntos, su felicidad fue pasajera, ya que debemos recordar que fue Asmodeo, conocido como el engañador y destructor de familias, quien hizo realidad su deseo. Pronto, los padres de estos jóvenes morirían de dolor y quién sabe, tal vez se reunirían en el mismo infierno donde sus hijos estaban condenados por toda la eternidad. ¿Qué le parece el relato que acabamos de escuchar, comunidad? Sin duda, a mí me dejó con muchas preguntas sobre qué más pasó con la familia de estos muchachos y otras ideas más que he generado al tener la oportunidad de poder apreciar un relato sumamente perturbador. Le agradecemos nuevamente a nuestro querido amigo Armando Morales, el cual te recordamos que su canal es bastante especial. Comparte relatos de todo tipo a través de su audiencia y de todos los comunicados que le han llegado a él. Te recordamos que el nombre de su canal es Obsesionado con el Terror. Vamos, anímate, visítalo y déjale un like de nuestra parte. Le mandamos muchos saludos y nuevamente le agradecemos por esta maravillosa colaboración. Por favor, no te despegues todavía del capítulo, que todavía tenemos un relato más para esta noche.
el padre del camino. Mi experiencia me ocurrió por una de las carreteras al norte de México. Desde que era pequeño, siempre tuve el sueño de atravesar estos caminos en una motocicleta. Por mi cabeza creía que sería una aventura que jamás olvidaría. Por lo menos, en esa parte, sí tuve razón, ya que lo que viví es algo que siempre me acompañará. Inclusive, esta meta de hacer este viaje la compartía con mi hermano menor. O puede que tal vez lo volví parte de mi plan al contarle tantas veces sobre cómo me imaginaba las carreteras. Como nos pasa a todos, llegué a una edad en la que me convertí en un adulto completo, teniendo a mi familia, mi casa y algunas cosas más relevantes para la vida. Pero mi sueño de niño por fin lo cumpliría. Y lo mejor de todo es que podía compartirlo con mi hermano Jorge, puesto que ambos teníamos motocicletas. Y para este punto nos encontrábamos planeando las rutas que recorreríamos juntos, partiendo desde Zacatecas hasta donde nos llevara el destino. Recuerdo que revisé muy bien los caminos, resaltando puntos para dormir, comer algo, zonas seguras para avanzar y con más detalle, precisamente, las zonas para no tener problemas con la delincuencia. Esto era una alta prioridad. También podría evitar accidentes o tener problemas sobre la carretera. Sin embargo, jamás me preparé para una experiencia de índole paranormal. Puedo decirte que antes de ese viaje era un tipo bastante escéptico, creyendo que esas cosas solo eran mentiras o simples historias que la gente cuenta para convivir en ciertas reuniones. Pero por una carretera de Durango notamos cómo había un hombre vestido de color negro, parado en medio del camino. Cabe mencionar que esta carretera solo tenía 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta.
El problema era que este hombre obstruía el paso para que continuáramos avanzando, por lo que ambos tuvimos que detenernos a unos cuantos metros. Recuerdo que Jorge le gritó al Señor. Quería que se quitara del camino, pero éste solo ignoraba la petición de mi hermano. Jorge continuaba gritándole, mientras que yo solo me desesperaba por la actitud grosera y tonta de este sujeto. Era alrededor de las 5 de la tarde. Lo que menos quería era que la noche nos alcanzara manejando por este lugar, principalmente por temas de seguridad. Aparte de todo, no era coherente ni racional que el hombre estuviera ahí parado de espaldas. Pero mientras pensaba esto, el Señor se dio la vuelta para mirarnos de frente, dejando ver que su atuendo era como el de un padre, luciendo una sotana oscura. Sin embargo, este tipo comenzó a reírse de forma frenética. Me refiero a que lo hacía de una manera exagerada, dejando ver unos dientes horribles de un color amarillo, dando apariencia como si estuvieran podridos. Mi hermano me dijo que sería mejor rodearlo, ya que el padre no se quitaría de buena manera. También comentó que posiblemente estaba ebrio o con algo más que le hacía perder la razón. Pero cuando intentamos darle la vuelta, el cura comenzó a perseguirnos. Lo increíble es que alcanzó a mi hermano muy rápido, en donde se le fue encima, atacándolo en su motocicleta. Yo me bajé rápido para ayudar a mi carnal. Después de todo, traía un arma conmigo. Pero cuando lo amenacé con el arma empuñada, el cura se hincó para pedir perdón, juntando sus manos para pedir clemencia. Nos dijo que lo habían obligado
a detener personas por este camino, debido a que tenía problemas con unos delincuentes, pero me imploraba que por favor nos fuéramos. En eso observamos cómo unos sujetos venían corriendo con dirección a nosotros. El padre nos dijo que teníamos que huir rápido y sin hacer algo más le hicimos caso para alargarnos lo más pronto de este lugar. Recuerdo que aceleré a todo lo que me permitía mi motocicleta. Jamás la había forzado tanto como aquella tarde. Por suerte, unos metros más adelante, encontramos un restaurante pegado a una gasolinera. Al llegar, nos detuvimos a comprar un refresco con el pretexto de tomar un poco de aire para platicar sobre lo que pasó minutos atrás. Además, nos sentíamos aliviados al ver cómo todos esos hombres se iban quedando atrás conforme avanzaban nuestras motos. Mi hermano hablaba en voz alta, reflejando el miedo que sentía, pero expresando que esos malditos nos querían hacer algo malo. Por mi parte, no comprendía por qué el padre nos terminó ayudando. Al final, después de todo, este trabajaba con esos maleantes. Es aquí donde una señora de edad algo mayor escuchó lo que estábamos platicando. Desde lejos nos saludó para presentarse. Nos dijo que ella era la dueña del establecimiento. Se disculpó también por interrumpir nuestra plática, pero no pudo evitarlo cuando escuchó que hablábamos de un padre en la carretera. Mi carnal Jorge habla demasiado y en menos de 5 minutos le dio santo y seña de todo lo que nos pasó con este hombre y con todos los demás que nos querían atrapar. Ahí fue donde la señora puso cara de asombro. Nos contó que por ese tramo de la carretera muchas personas dicen ver a un padre o cura parado de espaldas en medio del camino.
Otros más han visto cómo muchas personas salen de la nada y comienzan a perseguirlos. Pero también nos contó lo más perturbador sobre toda esta experiencia, puesto que muchos años atrás este padre había tenido problemas con gente mala. Se refería hablando de los bajos mundos de ese pueblo, por lo que el padre fue obligado a realizar actos terribles sobre esa carretera. Pero un día intentó ayudar a una mujer con su bebé. Por desgracia, la gente mala no le perdonó su acción de piedad ante esa chica. Y así fue como le quitaron la vida a ese sacerdote. La señora del restaurante nos contó que muy seguido aparecen nuevos testigos diciendo que ven cosas extrañas en esa carretera, por lo que al escuchar nuestra historia quiso darnos una breve explicación, y supongo que también conocer más detalles de nuestra experiencia. No comprendo cómo algo que ya no está en este mundo puede manifestarse de forma tan constante. Sé que mi historia es difícil de creer, pero desde ese día mi hermano Jorge se hizo diabético por el susto que pasamos en la carretera. A mí no me pasó nada, pero aún cargo con la culpa por la enfermedad de mi hermano menor. Y creo que tal vez esa tarde sí nos encontramos con un fenómeno paranormal, porque la cara de ese padre es algo que jamás podré olvidar en mi vida. Buenas noches nuevamente, comunidad. ¿Qué le parece el relato que acabamos de escuchar? En lo personal, para mí los relatos que tienen que ver con carreteras o zonas rurales llegan a ser demasiado tenebrosos. Considero que estos lugares, al estar tan separados de la ciudad, deberían de ser mucho más tranquilos de lo habitual. Pero muchas veces, aquí es donde se encuentran más relatos perturbadores. Por favor, deje sus opiniones a través de la caja de comentarios. Queremos saber su opinión completamente sobre cómo le pareció este especial que trajimos para ustedes con mucho cariño. Aceptamos que Armando sea gran parte de este proyecto. Es una persona increíble, es un gran amigo, y su contenido es más que espeluznante. Por favor, vayan a visitar su canal
para que puedan darse una mejor idea de cómo es el canal de Obsesionado con el Terror. Esperamos que esta colaboración haya sido mucho de su agrado y que en el futuro puedan tener más proyectos como este. Te ha hablado Damaso nuevamente, y por favor, no te despegues todavía de este canal, que tenemos para ti todavía más videos de relatos nocturnos.